Buenas noches a todos los amables televidentes que ya como cada viernes pues nos sintonizan. Hoy, como siempre, un tema muy interesante, muy ilustrativo e informativo. Hoy vamos a estar hablando sobre salud ocupacional y riesgos laborales. Para eso hemos traído una experta. Hemos traído a la doctora Francisca Flores, quien es especialista en salud ocupacional, tiene un máster en España en gestión hospitalaria, tiene otro máster en auditoría médica, en seguridad social. O sea, tenemos una persona completamente letrada en el tema. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo estás, Carreño? Buenas noches, Pujol. Muy interesante el tema de hoy, Carreño. Sí. Siempre, doctora, iniciamos con algo, y es una pregunta, que o la hace Emelin o la hago yo. ¿Qué es la salud ocupacional y qué abarca ese término? Bueno, incluyendo lo que es la salud en general, podríamos decir que es ese estado de bienestar relacionado a nuestra masa trabajadora. Entonces, cuando tenemos a un trabajador en ese estado de bienestar, con todo lo que esto incluye, eso es salud ocupacional. Oh, excelente. Y cuando hablamos de salud ocupacional y riesgos laborales, ¿son términos similares o sea, para que me ilustre un poco, porque a veces yo mismo me confundo? O son contrarios. O son contrarios. ¿Qué es lo que? Bueno, uno va de la mano con la otra. Realmente cuando hablamos de riesgos laborales estamos hablando de esos riesgos, valga la redundancia, a lo que se exponen nuestros trabajadores, esos riesgos cuando estamos ejerciendo esa tarea, sea por cuenta propia o sea remunerada. Entonces todos los trabajos tienen sus riesgos, desde el que está sentado en una oficina hasta aquel que va a una mina, aquel que conduce un camión, todos tenemos unos riesgos y esos están bien establecidos, y cuando hablamos de riesgos laborales nos referimos a eso. Básicamente, cuando queremos esa salud ocupacional, pues tenemos que evitar esos riesgos o mitigarlos. Es como cualquier enfermedad. Correcto. Entonces, una enfermedad es, vamos a decir, la cardiovascular, y otra cosa son los riesgos cardiovasculares. Correcto, así es. Doctora, y entrando ya en una pregunta, claro, en la parte moderna y después, post-COVID, se creó una nueva forma del dinamismo para el asunto del trabajo, que fue el teletrabajo, y la gente ya no tenía que dirigirse directamente a la empresa, sino que desde un computador en su casa, un ordenador, podía hacer el trabajo. ¿Pueden considerarse algunos accidentes durante el periodo de trabajo, aunque esté en su casa, como un riesgo laboral? Claro que sí, claro que sí. Si está ejerciendo un trabajo, se puede considerar como un riesgo laboral. De hecho, ya se están haciendo todos los ajustes, se están haciendo todas las investigaciones para que dentro de nuestra seguridad social estén contemplados esos riesgos del teletrabajo. Eso yo tenía entendido, que ahora mismo eso no estaba contemplado. O sea, el teletrabajo no estaba contemplado. Sí, porque surgió algo ahora. En países ya europeos, Estados Unidos, sí ya era una cultura, una costumbre, ese tipo de trabajo, pero acá en la República Dominicana vino a implementarse ya luego de pospandemia, o durante y pospandemia. Pero bueno, claro, se ha dado un auge mucho más. Y han surgido situaciones que se han expuesto a esos riesgos, y es lo que ha despertado en nuestra seguridad social el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Superintendencia, nosotros como instituto, pues un levantamiento de cuáles serían esos riesgos, porque realmente están expuestos cuando están haciendo un trabajo, aunque sea en su casa, aunque sea fuera de ese ambiente que ya nosotros conocemos como el ambiente laboral. Como el ambiente laboral. Doctor, usted mencionó algo como que me dejó un poco intrigado, y son los riesgos. Una persona sentada en una oficina tiene riesgo laboral. ¿Qué tipo de riesgo puede tener una persona vamos a decir, porque quiero que ilustremos un poco a los televidentes, en una oficina, y quién establece esos riesgos, si hay alguna ley que regule eso? Claro, la OIT tiene establecido cuáles son los riesgos a los trabajos en oficina. Y básicamente está muy enfocado a lo que son desórdenes de traumas acumulados, y son
desórdenes musculares, musculoesquelético, de posturas muy estáticas, y están bien establecidos de acuerdo a la OIT. Podemos hacer un levantamiento, depende, claro, del tipo de oficina, podemos hacer ajustes, sobre todo para la prevención. ¿Tipo de silla? Claro que sí. Claro que sí, y que sean ergonómicas. Cuando hablamos de ergonómica es que realmente estén adaptadas a ese trabajador para evitar el daño. Oh, muy bien. Sobre todo tenemos que enfocarnos en la prevención. Exacto. De hecho, este programa casi siempre, o vamos a decir desde que se formó, hemos tratado de ir orientando todo a la prevención. Correcto. A la medicina preventiva. Y por lo que veo, no nos hemos salido del tema, ya que básicamente entonces salud ocupacional y riesgos laborales es la prevención de enfermedad en el trabajo. Correcto, aunque si surge la enfermedad, pues ya, si surge la enfermedad, ya hay que tratarla. Pero entonces, ¿qué se hace ahí? Si ya surge la enfermedad. Ya hay que tratarla, dependiendo del tipo de enfermedad, pues igual que una patología, que cualquier otra patología. ¿Esa la trata el médico laboral o la refiere a un especialista el médico en laboral el área? Y se auxilia de cualquier especialista. Y se auxilia de otro especialista. Correcto. Entonces, el trabajo ahí del médico laboral sería que reportar y orientar. ¿Hay algo establecido? Es un trabajo holístico, tanto de prevención hasta el seguimiento de esa patología. Y además la prevención de que se produzca otra patología adicional a esta, o que esa misma se agrave. Produzca otra. Correcto. O que se agrave. O sea, prevención secundaria vendría siendo. Doctora, ¿se podría considerar el tema del estrés en el trabajo como para asuntos de riesgo laboral? Se contempla la salud mental, estrés, ansiedad, ese tipo de cosas en lo que es riesgo laboral. Sí. Mira, de hecho, se han hecho muchísimos esfuerzos para que esté dentro. Hay países que ya lo tienen contemplado dentro de riesgos laborales, pero nosotros dentro de nuestro marco legal no tenemos el estrés, porque todavía nos faltan esfuerzos, se están haciendo los esfuerzos. Es un punto de mejora. Claro que sí, porque delimitar dónde está el estrés relacionado al trabajo y relacionado. ¿Y dónde está el estrés que no es el trabajo? Correcto. Es muy complejo. Es lo que ha hecho la dificultad, ¿verdad? Correcto. O sea, porque tú decir, sí, este fue el estrés del trabajo, y diferenciarlo de que no, ese fue el estrés de la familia cuando él llega. Y pasa mucho con nosotras las mujeres. Las mujeres hacemos el trabajo, pero llegamos a la casa a ver al bebé, a tratar al marido. Entonces no eso sabe también cuál de los dos estrés es que está causando el problema. Correcto. Y fíjate que con la promulgación y la puesta en ejecución de la ley 397-2019, que faculta al IDOPRIL como instituto de prevención, pues se han contemplado, o sea, se ha ampliado muchísimo el campo para nosotros poder expandir los beneficios que tiene la seguridad social en materia de riesgo laboral. En materia de riesgo laboral. ¿Cuáles son las facultades que tiene ese instituto del IDOPRIL para que los ciudadanos conozcan mucho más de ello y que puedan acercarse a ustedes en busca de cualquier solución a alguna situación, ¿no? Bueno, pues como te decía, aparte de la administración de los riesgos laborales, que ya lo teníamos como administradora de riesgos laborales, pues también ahora hay una parte de investigación, hay un campo mayor de lo que es la prevención de riesgos laborales. Tenemos nosotros disponible para las empresas charlas, educación, acompañamiento. Cuando ellos quieren implementar su sistema de seguridad y salud, pueden consultarnos a nosotros. Eso aparte de ya todos los beneficios que teníamos como administradora. Para los empleados. Correcto, y esto amplía también los beneficios. Por ejemplo, las pensiones por discapacidad, pues antes eran a partir de un 15% de discapacidad, ahora es a partir de un 5% de discapacidad. Está interesante. ¿Y puede el ciudadano, disculpa Carrillo, sí, puede el ciudadano de manera individual acercarse a ustedes y plantearle cualquier situación que esté ocurriendo en su entorno laboral y ustedes ahí investigan y le buscan algún tipo de solución al tema? Claro que sí, el IDOPRIL es del ciudadano, aunque los empleadores son los más interesados, ¿verdad? Pero el IDOPRIL es de la masa trabajadora y la masa trabajadora tiene todo el derecho a preguntar. De hecho, nosotros tenemos una oficina de libre acceso a la información que el empleado común puede ir y preguntar para qué somos y puede preguntar cuáles son sus derechos.
De hecho, el empleador también tiene la facultad de solicitarnos a nosotros que le hagamos un levantamiento de riesgo, que le visitemos, hay un departamento para esa parte. Okay. Ustedes hacen levantamiento de riesgo. Un acompañamiento en su acompañamiento, correcto. Ok. Y entonces, para que una empresa, vamos a decir, esté por la ley, por ejemplo, yo quiero poner una empresa y yo quiero estar por la ley en términos de riesgos laborales, ¿cuál sería el proceso para iniciar eso? Básicamente tiene que estar registrada en TCS. Ok, registrada en TCS, entonces luego yo voy a IDOPRIL, le digo, mira, yo tengo una empresa y o sea... No, ni siquiera eso, ya con el hecho IDOPRIL de... no la certifica... No, okay. O sea, no hay una certificación de IDOPRIL de que yo cumplo con las normas de riesgos laborales. No hay, eso no existe. Porque sería muy interesante eso, porque así las empresas tendrían que certificarse, vamos a decir, cada 2 o 3 años, y que se les supervise, a ver si es verdad que tú estás cumpliendo con lo que son los parámetros, sí. Bueno, hay otros organismos que sí supervisan esa parte, pero nosotros como instituto, con el mero hecho de que esté registrado en la TCS, pues ya tiene el derecho. Ya tiene el derecho, ok, perfecto. De hecho, hoy lo registran y hoy tiene el derecho. Y ya hoy tiene el derecho. Correcto. Ok, vamos a hacer una pausa y cuando retornemos continuamos conversando con Canal 62 de Aster y Claro. Y estamos conversando sobre salud ocupacional y riesgos laborales con la doctora Francisca Flores Arcángel. Un apellido muy interesante, Garella. Sí, y para los que nos sintonizan ahora, estuvimos hablando sobre lo que es salud ocupacional, que es básicamente la salud del empleado, y de esos riesgos que están presentes en el ambiente laboral, cómo evitarlos, cómo prevenirlos, cómo incluso tratar la patología ya luego que se presenta y cómo darle seguimiento y evitar las complicaciones, ¿verdad? Estuvimos hablando de todo eso. Entonces, ahora yo quisiera que entráramos en algo que la doctora mencionó, y lo que es la pensión por discapacidad, porque eso es algo muy, muy interesante, lo que es las pensiones. Por lo menos porque a mí me interesa, pero hay una pregunta específica que yo tengo. Luego de ahí usted puede abundar todo lo que usted quiera, ¿verdad? Si una persona se pensiona con un 5% de discapacidad, pero un 5%, como usted mencionó, ¿verdad? Esa persona no puede trabajar entonces, solo tiene que sobrevivir con la pensión. No, claro que sí que puede trabajar. Lo interesante de las pensiones por discapacidad permanente es que hay diferentes categorías. Ok. O sea, tú puedes, inclusive, el 5% no significa una pensión. El 5% da inicio al beneficio, pero hasta un 49.9% es una indemnización. Es una indemnización. Correcto. Perfecto. Ahora sí. Entonces yo tengo claro. una discapacidad permanente que solo me significa un pago único. Ahora bien, si tú alcanzas un 50% de discapacidad, que es bueno aclarar que no significa el monto que le van a otorgar a ese empleado, sino la capacidad, la capacidad de trabajo que perdió. Que perdió. Correcto. Sí. Es de suponerse que ahora nosotros tenemos el 100% de la capacidad. De la capacidad porque estamos motor, trabajando, tenemos la vista, tenemos los sentidos, ¿verdad?, en funcionamiento. Ahora bien, cuando a ocasión de alguna contingencia de origen laboral, alguno de esos sentidos o alguna de esas capacidades se ven mermadas, eso significa un porcentaje de la pérdida. Y eso es lo que valora la Comisión Médica Regional. Cuando ese porcentaje alcanza el 50%, hasta un 67%, eso tiene una tipificación. Y a partir de un 67% tiene otra tipificación. Okay. Cuando es una discapacidad permanente parcial, pues tú puedes trabajar. Recibes. Ahí solo recibe una indemnización de un monto único. Recibe la pensión. Recibe la pensión. Pero puede trabajar. Estamos hablando de que pasó ya del 50%. Ok, sí. Y eso entonces le significa una pensión, recibe un monto por esa pensión dependiendo de su salario y también puede trabajar en el mismo trabajo que hacía antes. Ok. Ahora pues, bien, está interesante. Si es una discapacidad permanente total, puede trabajar en otra cosa. Vamos a suponer que era un chofer de camión. Un chofer, bueno, lo vamos a poner aquí de recepcionista. Correcto. O él también era contador.
Ahora no puede conducir el camión, pero puede trabajar de contador. Exacto. Y va a recibir Recibe una su pensión pensión por- mayor. Ok. Exacto. Bueno. Ahora bien, hay una que es una discapacidad Total, que ya esa no puede ejercer en correcto, ningún esa lado. se llama gran discapacidad. Ok. Es una persona que necesita inclusive de otro para hacer Para Sí, asistirse. para poder correcto. hacer su... Y las actividades de la vida diaria la tiene que realizar acompañado de otra persona. Esa recibe un 100% de su salario como pensión, pero no puede trabajar en otra cosa. No y tampoco le tiene la capacidad de trabajar en No otra la va a cosa. tener, porque si, Correcto. si ya, hablando de eso, ¿quién determina el nivel de discapacidad? ¿Ustedes tienen un equipo que trabaja eso o tienen un centro donde refieren para que trabajen eso? O sea, ¿cómo se determina ese porcentaje? Eso es un trabajo en conjunto, en equipo, de todo lo que es la seguridad social. Desde nosotros, inmediatamente recibe su de alta con una discapacidad permanente ya, con una lesión que no va a mejorar, que alcanza la mayor mejoría, así lo establece Por ejemplo, nuestro el marco legal. neurocirujano le dice, mire, ya no. No hay otra cirugía, no hay otra terapéutica que mejore más, pues entonces le otorga su de alta. Eso entra en un proceso en un departamento que tenemos disponible para eso, se articula un expediente y se envía a una comisión. Es una comisión que se llama Comisión Médica Regional, que está bajo la dependencia del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y entonces valoran a ese afiliado, a ese paciente y lo tipifican. Ellos son los que dicen, bueno, él perdió 50, 60, correcto. 70. Hay unas tablas gran que están- discapacidad. Ok, hay una tabla que está establecido. Correcto. Ya. que se valora la Sí. región anatómica, las actividades laborales, las actividades de la vida diaria. Doctora, y en esta parte, que en el área de la construcción, que vemos acá en la República Dominicana, que no se toma muchas veces las previsiones preventivas. de seguridad, sí, ve uno en dos tablitas allá arriba a un trabajador haciendo algún tipo de... Sin ningún sí, tipo sin de ningún tipo de protección, ni protección, amarrado, correcto. ni nada. ¿Sancionan desde la seguridad social a esa empresa o le exigen que debe mejorar para que no venga a ocurrir un accidente laboral o simplemente pueden seguir? Bueno, O sea, ¿tú quieres saber qué pasa? Exacto. Claro, Indiscutiblemente tenemos organismos desde el Ministerio de Trabajo hasta ok. la misma Tesorería de la Seguridad Social que están pendientes de ese eso. tipo de trabajo que tienen esos riesgos y realmente hay régimen de consecuencias. Hay régimen Ok, de le puede- o Sí, sea, porque a veces se le uno pueden piensa que no establecer lo hay. multa a Correcto. los ok. Claro que sí. Y si el empleador... Pero no somos nosotros. No, Sí, somos- sí, no, yo es entiendo, Lidopril pero, ya. ok, O sea, sí, no es sí. competencia del Lidopril. Correcto. Y si el empleador no cumple con esas normas y un empleado tiene el accidente, vamos a suponer, y va y reporta al Lidopril, pero era que el empleador no estaba cumpliendo con esas normas, como quiera el Lidopril le da respuesta al empleado o qué pasa en ese caso. Bueno, el IDOPRIL investiga, porque es nuestra obligación, y tiene que calificar ese caso, si es laboral o no. Ahora bien, me imagino, tu pregunta viene, ¿a quién otorga las prestaciones? Exacto. La ley de seguridad es clara, la ley de seguridad social. Si ese empleador está dentro del marco de lo legal, si ya lo registró en tesorería, Y ese si tipo de tomó las cosas. previsiones, pues nosotros pasamos a cubrir un 100% de las Aunque sea que el prestaciones. empleador no cumplió con la norma de seguridad, eso no tiene que ver, lo único que tiene que ver es que esté registrado en la TSS y esté Y cumpliendo. que cumpla con las normas. Sí, porque Hay una- una tipificación porque en la eso ley es de lo que seguridad le- social que se llama dolo, Sí, sí. que me imagino que lo maneja. Sí, claro, pero correctamente. ya no sería la culpabilidad de parte del trabajador, No. porque el trabajador no O sea, al es- trabajador no se le puede castigar por algo que no haya hecho, que no haya hecho el Así, empleador. Así es. Y no Ok. pierde su derecho. No Así pierde es, su así es. derecho. Lo establece la ley de seguridad Ah. social. Si por Pues alguna yo tenía como acción... ese miedo y entonces se embrujan el empleado y el empleador porque Correcto. Doctora, no. ¿y se puede considerar y entra dentro del riesgo laboral desde cuando el empleado, ¿verdad?, sale desde su casa hacia su trabajo y cuando sale del trabajo hacia su casa y tiene algún tipo de accidente de tránsito, por así plantearlo? ¿Entra esto dentro del riesgo laboral también? Claro, y de hecho, nuestra ley de seguridad social es una de las más amplias del mundo,
porque nosotros contemplamos. En ese aspecto. En ese aspecto, Oh, claro bien, que sí. qué bien, Nosotros contemplamos desde la casa al trabajo, desde el trabajo a la casa, pero también si usted va desde el trabajo a un área donde usted come, donde almuerza todos los días y regresa desde almorzar hasta el trabajo también. Okay. Si va desde ahí a un Eso segundo que si trabajo. yo salí porque yo como en una plaza, pero que yo no iba a mi casa. Correcto. Eso me está lo cubre. contemplado. No diga claro que porque, no fue a comer que tú saliste, usted debió comer aquí. Eso no. Okay. Sí, y si sale entonces de ese trabajo hacia otro, también tiene cobertura. Mira, Claro Carreño. Sí, excelente. Ahora bien, si es una diligencia personal, No, que salió o de si que a es un comprar favor, algo. correcto. En ocasiones, Eso no. vamos al banco. Ahora que A pagar, estamos en diciembre. Vamos a cobrar, aprovechar Pide cobrar. pide un permiso para hacer una Eso diligencia no tiene personal, ya ahí eso no tiene no cae cobertura. dentro de la... Correcto, sí. así es. Okay. Sumamente interesante Pero es el muy tema amplio, de riesgo muy laboral. amplia la Sí. cobertura. No, y es importante traerlo a los medios porque así los trabajadores Conocen. se orientan, conocen y saben sus derechos, porque en ocasiones, muchas veces ocurre que muchos trabajadores no conocen sus derechos en materia de riesgos laborales. Sí. Una pregunta en cuanto a eso del trayecto. Si yo tengo un accidente saliendo de mi trabajo, ¿verdad? Y yo voy a una emergencia, esos costos médicos, ¿lo cubren los seguros normales o ahí entra entonces a cubrir el Lidopril? Inmediatamente lo tiene que cubrir su seguro. Okay. El Seguro Familiar de Salud a través de la ARS que corresponda. Ahora bien, una vez que nosotros calificamos, le reembolsamos tanto a la ARS como al afiliado si tuvo algún gasto. Eso es muy interesante, porque muchas veces, y te lo digo por experiencia, Sí, como médico. como médico, hay un desconocimiento de eso, de ese reembolso y de todo eso, y entonces, por así decirlo, se le dan los primeros auxilios en alguna emergencia, y le dicen, no, usted tiene que ir a tal sitio que ahí es que cubre la ARL, porque, anterior a la ARL, sí. porque cuando yo estaba en emergencia era ARL. Usted tiene que ir a tal sitio, porque ahí es que cubre ARL, y eso fue accidente laboral. Pues fíjate que hay una resolución, la 216-2017, que establece que la ARS debe cubrirle todo hasta que nosotros califiquemos el evento. Sí, como ustedes necesitan hacer una investigación y hay un riesgo que fue espontáneo, se necesita solución. Hay un desconocimiento Sí. médico y por parte de la ciudadanía de esa resolución. O sea que por eso estoy haciendo hincapié en decirla. Hay un desconocimiento de esa resolución. Y es bueno que quede grabado para que se sepa que hay esa resolución donde tiene que entrar la ARS y dar cobertura, donde la clínica tiene que saber que sí, que tiene que reportar a la ARS para que dé esa cobertura hasta que entre ya la calificación del Lidopril, ¿verdad? Correcto. Una vez calificado, pues pueden solicitar el reembolso. Ya las ARS tienen, inclusive nosotros hemos creado un usuario para cada ARS que puede verificar en tiempo real si está calificado o no. Inmediatamente Perfecto. nosotros calificamos, pues entra el reembolso. Correcto. Ok, el reembolso para la ARS y al ciudadano que si tuvo que pagar alguna diferencia, Claro. también se le reembolsa. Inclusive si su empleador, porque hay empleadores que pasan a cubrir el Sí, a cubrir, sí, correcto, correcto. pues nosotros también al empleador le reembolsamos. Pero mira. Sumamente interesante Sumamente el tema. interesante, Sí. sí. Vamos a hacer otra pausa y cuando retornemos continuamos con el conversatorio. Creo que 32 de Aster y Claro. Y pueden seguirnos en las diversas redes sociales como The Forum DR. Y estamos conversando acá con la doctora Francisca Flores sobre Salud ocupacional y riesgos laborales. Así mismo. Y hay un tema que está volviendo ahora vamos a decir, a la palestra, porque hay un pequeño rebrote. Y para esta fecha siempre hay muchos episodios de enfermedades respiratorias. Y es sobre COVID y riesgo laboral, porque todo el mundo tenía riesgo de contagiarse de COVID. ¿Cómo se manejó el Lidopril con esa situación? Porque, o sea, si nos vamos a eso,
Pero eso caería dentro de lo que hablamos anteriormente del estrés. Digo yo, no sé. Entonces, ¿dónde se contagió de COVID? ¿En el trabajo o en el supermercado? O sea, ¿cómo se manejó el Idopril con esa complejidad durante la pandemia? Bueno, básicamente nosotros entramos, teníamos un tema país, ¿verdad? Y teníamos que darle respuesta. Nuestros médicos estaban expuestos, independientemente de que estaban expuestos en todos lados, como bien expresas, pero tenían una exposición mayor que los demás trabajadores. Okay. En ese momento, como mencionábamos ahorita, surgió lo que es el teletrabajo, pero también se agravó el riesgo para nuestros médicos y para todo nuestro personal de salud. Perfecto. Es ahí donde entra Idopril a cubrir, a darle cobertura dentro de la categoría de enfermedad profesional al COVID, a ese grupo de trabajadores del área de la salud. Muy bien. Y de hecho nosotros todavía le estamos dando cobertura, contrario a los demás seguros que ya han limitado la cobertura, ese tipo de cosas, pero todavía nosotros estamos recibiendo reportes de los médicos y del personal de salud que todavía sigue expuesto. Sí, porque todavía hay un equipo trabajando COVID y todavía siguen llegando pacientes COVID. Correcto. Bien. Y bueno, qué bueno que todavía se le está dando cobertura y que en su momento también se le dio respuesta. Y hay un rebrote carreño de COVID. Ahora. Sí. Bueno, el COVID llegó para quedarse ya. Sí, sí, decir. eso llegó para quedarse. Gracias a Dios tenemos las vacunas, tenemos ya muchas alternativas de tratamiento que no se tenían en el inicio. Y eso ha mejorado. ¿Es Primero, correcto ponerse cada año esa vacuna de refuerzo que dicen? bueno, eso es lo que se está recomendando ahora. Pero Principalmente en las personas mayores o con comorbilidades como hipertensión, diabetes, asma y ese tipo de cosas. No se recomienda para todo el mundo en realidad. Pero esos refuerzos en esa población están ampliamente recomendados. Ok, que los que están sanos, o sea, personas que no sufrimos de esas enfermedades que tú planteas y que son jóvenes. Y que son saludables, sí, y tienen ya los refuerzos que en principio se pusieron, ya podrían... Exacto. Y eso ha funcionado enormemente, porque si no hubiésemos tenido la vacuna, yo creo que hoy estaríamos encerrados nuevamente. No, es correcto. Sin embargo, y eso le ha dado la razón a los pro vacuna, hoy podemos seguir avanzando porque las vacunas están permitiendo que el COVID no avance primero como avanzó en su momento y que no produzca esos estados de gravedad que producía en su momento también. No, y cada vez más se va mejorando el tema de vacuna también. Exacto. Claro que sí. Exacto. Bueno, no sé si tenemos más, o vamos a entrar a la sesión de... No, vamos ya, vamos a seguir hablando con porque es como dije anteriormente, no creo que ningún empleador o empleado... No, pensé que tú traías un tema especial para tratarlo ya después que la doctora... Después que la doctora... Sí, no esté ya con nosotros. Sobre la sexualidad. No. Yo tengo todavía alguna pregunta puntual con la doctora. Sí. Por ejemplo, porque es algo que incluso me estaban preguntando. Dije, mire, ¿y de cuánto es la pensión? ¿En base al sueldo? ¿O en base a los años trabajados? ¿O es en base al tamaño de la discapacidad? O sea, ¿de cuánto estamos hablando? Esa es una pregunta. O si se toman todos esos factores. O si se toman todos esos factores al momento de sumar. Exacto. Es una combinación de factores. Okay. Como decíamos ahorita, de cuánto es la discapacidad y cuánto es el salario que tiene registrado en TCS. El que tiene registrado en TCS. El que tiene registrado en TCS, eso es vital. Okay, porque de ahí es donde se calcula el porcentaje que le corresponde de acuerdo al porcentaje de la pérdida de discapacidad. Okay. Pero vamos a hacer un cálculo sencillo. Una persona que gane 30,000 pesos y tiene un porcentaje de discapacidad del 60%, ¿cuál más o menos podría ser una pensión? Más o menos sería alrededor de unos 17,000 pesos, así mensual, mal calculado. Mensual. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. Está Nosotros tenemos un tope hasta 4 salarios cotizables
4 salarios mínimos. 4 salarios mínimos cotizables. Ese es el tope para las pensiones. El tope para todas las prestaciones económicas y el tope también para la cotización de los empleadores. Ya. O sea, lo que nosotros recibimos es hasta el tope hasta de 4. El 4. Y lo que ustedes dan es hasta 4. Hasta el 4. Bueno, es equitativo. Sí, no, es pero equitativo. está interesante la parte que plantea, porque cobrar 17,000 pesos no es. Y recuerda lo que ella dijo. No es tan malo, claro. Recuerda lo que ella dijo. Puede trabajar. Correcto, O también. sea, porque no estamos hablando de una gran discapacidad, sino del 60%. Correcto, Así es. sí. Ese puede trabajar todavía. Eso ya sería un bono. Correcto. O sea, una indemnización sería la palabra. No, es una pensión. Es una pensión porque lo va a cobrar ya por el lo resto va a de su cobrar vida. dentro de no, hay que aclarar algo. Bueno, las vamos. pensiones, salvo la gran discapacidad, las pensiones por discapacidad permanente son revisables cada 2 años. Ahora, después de 5 revisiones o 10 años, pues ahí ya sí queda se vuelve a permanente. vitalizar. Ahí sí se vuelve Pero si es a vitalizar. permanente, doctora, ya no debería necesitar. No. Permanente la discapacidad. No, porque fíjate que permanente es la discapacidad. Sí, pero por eso digo, Lo que pasa porque es que revisarla. hay que a eso me revisarla refiero. porque tú no sabes si a los 2 años esa persona puede mejorar entonces esa puede discapacidad. mejorar o hasta irse la Es que discapacidad. ese porcentaje. Pero ahí no debería entrar el término empeorar, que permanente, es lo que digo, menos. ¿no? O empeorar, que es lo menos. Es permanente. Y si empeora, ¿puede eso aumentarle la pensión? Claro que Sí. Bueno, Aunque es la lo revisión menos. ahí entra adentro. Es equitativa, te quita pero te puede dar. Por lo general mejora. Sí, sí. Lo que sucede es que es una combinación de factores. Ok. Y los seres humanos somos adaptables. Sí, claro. Entonces, si me adapto, muy probablemente mejore mi capacidad para realizar ciertas actividades. Puede ser laborales o de la vida diaria. Entonces, eso va a mejorar mi condición. Ya. No, yo lo que decía que al utilizar el término permanente ya era entendible Sí, como se que puede- no era se puede revisable. confundir, pero entonces, se puede confundir. claro. Sí, no, ya Debería entendí. buscarse un término que sea más adecuado para Lo que pasa es que permanente se y refiere a la permanente, discapacidad. sí, pero permanente ya sería después que ya ustedes lo determinen a los 5, los 10 años como usted No, lo que plantea. pasa es que ella lo que te dice es que no es una pensión permanente, sino correcto. una discapacidad permanente. Que no garantiza la pensión permanente. Correcto. Exactamente. Exactamente. Ahora sí entra. Ya. Es vitalicia ya luego de las 5 De todas esas revisiones. Ok. Exacto, Está interesante. Ahora, lo ideal es que nosotros nos reintegremos a nuestro ambiente laboral y que volvamos realmente a como estábamos antes de una contingencia de origen laboral. Eso es lo que se quiere. Eso es lo básicamente. ideal. No, hasta el propio trabajador eso es lo que quiere, es lo porque que nadie quiere. quiere tener una discapacidad, pero Exacto. ya cuando llega la discapacidad, Es bueno, bueno la tener una protección. ayuda. Claro, esa y la protección ayuda, que es ahí claro, donde sí, entramos. Sí, eso está sumamente interesante. Correcto. Quizá Doctora, usted sabe que nosotros nos manejamos con un modelo como biológico y de consulta. ¿En dónde se desenvuelve el médico ocupacional? ¿Solamente en el IDOPRIL? O sea, ¿no puede ejercer en otro sitio? Me queda como esa pregunta. Claro que sí. De hecho, los empleadores se están cada vez más incluyendo la figura del médico ocupacional dentro de su sistema de seguridad y salud. Las empresas grandes, las multinacionales, lo tienen como exigencia. Pero ya las empresas nacionales contratan un médico para que esté ahí ocupacional, que es quien se sí. encarga de ese seguimiento, de esa prevención. De esa jornada de prevención Claro que se hacen en las empresas, que yo he visto, claro que se hacen sí. en las Y de empresas. hecho, nosotros en la Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional, de la que vi que usted es la secretaria. Sí, de la directiva. De la correcto. Sociedad de Salud Claro. Ocupacional. Entonces nosotros estamos buscando promover esa parte, que al final se va a traducir en un ambiente de trabajo saludable. Yo diría que eso hay que ponerlo como ley, que cada empresa tenga, así como cada farmacia debe tener un farmacéutico regente. Bueno, ahí va a depender del tamaño, sería, porque lo que ella plantea, esas multinacionales, esas empresas grandes pueden hacerlo, pero la micro, mediana empresa... La mediana yo creo que pueden hacerlo. Ahora bien, contratar Carreño ha una tocado supervisión, Oye, Correcto. una cosa es tú contratarlo para tenerlo tú dices ahí. como una iguala, como una iguala, Sí, claro, sí. donde Claro. tú me digas a mí, bueno, dame un levantamiento de cuáles son los riesgos laborales por puesto de trabajo. Y el seguimiento. O sea, Y me le hace un seguimiento y eso, porque eso es lo que le va a Y las garantizar. recomendaciones, Y las sí. recomendaciones, todo Así ese es. tipo de cosas. Por ejemplo, la sociedad de emergenciología, por poner un ejemplo,
ha estado luchando porque en cada emergencia Haya de un los emergenciólogo. hospitales haya un emergenciólogo, ¿me entiendes? En los centros de atención primaria debe haber un especialista en atención primaria. Entonces, si el médico ocupacional es el especialista de la empresa, yo entiendo que toda empresa debe tener por lo menos una regencia de un médico ocupacional. De hecho, desde la por sociedad hemos estado en conversatorio con el mismo Ministerio de Trabajo, porque Claro. realmente es como dice Carreño, no necesariamente si es una empresa pequeña o mediana, tiene que tener un médico fijo ocupacional, pero sí debe tener la asistencia de un médico ocupacional. Porque como, o sea, no es lo mismo tú tener un especialista en el área que tú simplemente dentro de tus conocimientos y tus cosas, tú tratar de hacer las cosas bien. No es lo mismo que tener un especialista que te oriente Bueno, sobre Carreño, cómo son las cosas hemos bien. llegado ya a la parte final de la entrevista.